Hoy me acompaña Darío García. Muy buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? Bueno, ¿con qué te quedas de esta sesión? Como decíamos, al principio parecía que había más dudas, enseguida te pregunto por los resultados en España, pero bueno, finalmente se anima Estados Unidos y se anima, por tanto, Europa. La cita del día la teníamos en esas declaraciones de Jerome Powell en la Cámara de Representantes. ¿Cómo has visto la jornada? Pues realmente hoy ha sido una sesión continuista con respecto a lo que vimos ayer, justo antes de que Jerome Powell compareciera a la primera sesión frente al Congreso. De hecho, los mercados americanos se adelantaron en el sentido contrario a lo que esperaban, a lo que preveían que podría suceder, que pudiera haber algún síntoma de recorte en los programas de política monetaria de la Reserva Federal, que incluso pudieran adelantar una decisión de recuperación de tipos, dado que la inflación lo que descuenta es una recuperación económica. Finalmente no fue así. Powell en la primera sesión ayer indicaba que hasta que no haya pleno empleo en Estados Unidos, que para Estados Unidos el pleno empleo es un desempleo del 4% y actualmente está en torno al 6%, no van a tener la intención de tocar absolutamente nada y, de hecho, siguen con su política de mantener los tipos como mínimo hasta el año 2023. Eso calmó los mercados y, de hecho, hoy, como bien apuntabais, de hecho, el Dow Jones está cotizando ahora mismo en máximos históricos. El Nasdaq está recuperando una fuerte caída de estas últimas dos sesiones, así como el S&P 500, mientras que la bolsa europea está aprovechando la reapertura de los ciudadanos británicos para poder circular con mayor libertad en cuanto a ámbito turístico, y eso es lo que está haciendo precisamente que la bolsa española sea de las que más suba durante la semana y que además este sector, el turístico, tanto por hoteles como por compañías de reservas, como aerolíneas en este caso, estén cotizando con las mayores subidas en lo que llevamos de semana y prácticamente serán las que más suban en el mes de febrero. Si miramos a lo que está sucediendo en los bonos, el bono americano de 10 años sigue subiendo, ha estado por encima del 1,41%, lo vemos también en la deuda española, en la italiana incluso. ¿Cómo ves este debate en torno a si hay o no temores inflacionistas en cuanto a si los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, tienen o no que echar el freno a su política monetaria? Pues transcribiendo prácticamente las propias palabras de Powell, considera que este movimiento inflacionario es de muy corto plazo y viene derivado de que al calcular el IPC en Estados Unidos tiene en cuenta un segmento inmobiliario muy fuerte, que tiene un peso muy fuerte en este cálculo de prácticamente el 30%, al que para ese cálculo se le atribuyen rentas incluso a aquellos inmuebles que están vacíos. Por lo tanto, es una inflación que no corresponde a la realidad de la economía, en este caso norteamericana, y que por eso deberíamos esperar, o según él, que este impacto de la presión inflacionaria, de la presión de los precios, no tenga un efecto en el medio plazo y por eso mantiene su política tal y como está. Aunque en este caso los mercados sí que están descontando que va a haber una cierta recuperación o que está habiendo una recuperación económica y que quizás la Reserva Federal, en este caso, podría llegar a actuar antes de lo previsto. Venga, vamos con esos resultados que te mencionaba al principio. Dentro de la Bolsa de Madrid tenemos la cara y la cruz, ¿no? Dentro de la Bolsa Española. Dos compañías que han presentado unas cuentas que en principio no son nada positivas, pero sí que estamos viendo mucho más castigo para Red Eléctrica, finalmente abajo un 5,8%, AENA arriba un 1,9%. Entiendo que AENA está muy animada, como el resto del sector turístico esta semana. En Red Eléctrica pesan sobre todo la parte de satélites, pero bueno, dame un análisis de estos dos valores, ¿cómo los ves? Bueno, pues en primer lugar hay que recordar que AENA es un gestor aeroportuario. Si bien solamente pusiéramos en entredicho que facturase solamente los vuelos de IAG, pero AENA gestiona aeropuertos con múltiples compañías aéreas que siguen teniendo circulación de viajeros, aunque en menor cantidad. De hecho, mientras que la facturación de IAG, por hacer una comparativa, se redujo prácticamente a un 80%, el de AENA solamente, entre comillas, lo ha hecho en un 50%, porque ha conseguido gestionar sus recursos para mantener un EBITDA más o menos estable. De hecho, los resultados publicados han sido mejor que las expectativas, pero es otra historia diferente, lógicamente, si lo comparamos con los datos del 2019, y eso pone de manifiesto, aparte, la solvencia, la liquidez que tiene la compañía, que junto con Amadeus, las dos grandes, digamos, del sector turístico que están teniendo mejores resultados que, por ejemplo, IAG o el sector hotelero como Meliá Hotels o NH, tienen unos ratios de liquidez mucho mayores que les va a permitir mantener una situación como la que estamos durante varios años, lo que le va a impedir
o lo que le va a evitar que tenga que acudir o bien a temas de refinanciación o, más crítico todavía, con una ampliación de capital. Y eso es lo que está fortaleciendo a la compañía de gestión aeroportuaria. Por otro lado, bueno, pues tenemos los elevados costes de gestión que están llevando las eléctricas en general para ir modificando poco a poco su ámbito de generación a partir de fuentes renovables o sostenibles con el medio ambiente, y el tema de los satélites, lógicamente, pues no deja de ser un coste más elevado que de manera inicial normalmente los inversores suelen penalizarlo. Una vez que se cumpla el plan estratégico o que las propias proyecciones, lo que se conoce como la guía de las empresas, vaya poco a poco pues llevando su curso tal y como tienen previsto, los inversores lógicamente lo acogerán mucho mejor. Pero ahora mismo, de hecho, también pesa mucho el tema del sector de las energías en general, que están viéndose muy perjudicadas, y de hecho es probable que el mes de enero sea el peor de lo que llevamos de año, solamente 2, pero bueno, las que peor desempeño tengan, junto con las de energías renovables, como por ejemplo Solaria. Precisamente te quería preguntar por ese sector. Hoy teníamos las cuentas de Iberdrola, las cuentas de Endesa, no sé qué te han parecido, pero también quería preguntarte si crees, como Bogas, desde Endesa, que decía hoy que ve una posible burbuja en el aluvión de salidas a bolsa de renovables. No es una burbuja como tal, en cuanto que realmente muchas de estas salidas a bolsa lo que realmente se definen es como un spin-off. Separo parte de mi negocio que está en proyección o es un modelo más bien de crecimiento, mientras que el core business de la empresa es más de valor, de rentabilidad por dividendo y demás. No es una burbuja en cuanto que haya muchas compañías, sino que esto lógicamente va a generar una mayor competencia y, bueno, pues intentar aprovechar o separar o desvincular un negocio principal que todavía es mucho más clásico en cuanto a la estructura organizativa y de costes de la empresa, como por ejemplo la salida a bolsa que se prevé de la unidad energética de renovables de Repsol, o incluso cambiando de ámbito en el sector bancario, pues que Bankinter para el mes de abril tiene previsto sacar su aseguradora, que tiene unas cifras a nivel de negocio mucho mejores que el banco en general. También es cierto que durante el año 2020, sobre todo a finales, el sector energético ha descontado unos beneficios futuros muy elevados que han llevado a cotizaciones históricas, como por ejemplo a Solaria. Lo que hemos visto en este inicio del año 2021 es que probablemente el negocio necesite de una mayor madurez para consolidar los beneficios, en este caso, que el precio de las acciones ha estado descontando. Muchos inversores lo que no han querido es esperar el tiempo que sea necesario para que eso llegue a ser una realidad, y hemos visto una liquidación, una fuerte recogida de beneficios en el sector en general. Pues Darío García, XTV, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir vigilando estos sectores y bueno, los resultados que aún nos quedan en la recta final de la semana. Buenas tardes.